todo el mundo, distintas figuras han recordado y han homenajeado a la figura del Papa Francisco después de su muerte ocurrida ayer. El Vaticano se está preparando para hacer su despedida y comenzar el proceso de elegir al nuevo Papa, que también ya lo hemos estado comentando por aquí. Pero para entender qué significó la figura de Francisco, porque todo el mundo o mucha gente lo destaca como un Papa diferente. Para saber por qué era un Papa diferente, entre otros asuntos, ya recibimos en nuestra mesa a Néstor da Costa. Él es sociólogo, profesor de Sociedad y Religión de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Néstor. Un gusto, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Todos podemos tener nuestra mirada de por qué Francisco fue un Papa diferente. Para empezar, la cercanía es algo como que nos hace verlo de otra forma, pero ¿vos tenés esa misma sensación? Y si la tenés, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las cosas que hizo Francisco que para vos lo ubican en otro lugar? Decididamente diferente. Veníamos de dos papados, uno muy largo, el de Juan Pablo II y el de Benedicto, que estábamos en más de 30 años entre los dos. Ellos encarnaron de alguna forma un parate al Concilio Vaticano II y una vuelta a la tradición, a la identidad católica, a la moral, etc. Y Francisco creo que leyó bien el clima de época que le tocaba y contribuyó a cambiar los ejes. Sus ejes eran los excluidos, los pobres, los migrantes, la justicia, no tanto la preocupación por la moralidad, etcétera, al punto de que la inclusión social, todos recordaremos aquella frase que decía: si una persona es gay y busca honestamente a Dios, ¿quién soy yo para rechazarlo, no? Sí. O cuando en otro avión recomendaba que si las madres tienen hijos gays, que los acompañen, que vivan ese proceso juntos, nada. O sea, un papa de no estigmatizar, de la cercanía, de la inclusión, de no poner nosotros y ellos, donde la identidad del ser católico no se jugaba en la obediencia a las normas ni en la centralidad de la institución, sino en la vivencia de lo fundamental del cristianismo, ¿no? Y eso fue un cambio muy fuerte después de casi más de 30 años de un esfuerzo en sentido contrario, ¿no? Un papa preocupado por la inclusión, que abrió caminos para las mujeres. Seguramente todos diremos que lo que hizo no es lo suficiente. Siempre habrá quienes decimos eso. Pero también cambiar una institución que tiene 2000 años lleva un tiempito. No, que veamos a una mujer papa seguramente pasará cientos de años. Pasará mucho tiempo, pero por lo menos antes el Vaticano solo podía ser gobernado por cardenales, ahora lo dirige una mujer. Y es un cambio radical. También va en línea con eso de desacralizar las imágenes. Él ya de momento que lo nombran, vuelve a los zapatos negros, a la común y corriente, que el Papa es uno más. Y ahora en su muerte ha decretado que no puede estar en un catafalco arriba de todos y tiene que estar en un cajón como cualquier otro ser humano de la misma envergadura. Él le saca centralidad a toda la pompa eclesiástica y le da centralidad a lo humano en estas claves. La bendición también a parejas, a las uniones de las parejas del mismo sexo fue otra señal en ese sentido. Exacto, fue una señal que muy cuidadosamente no contraviene ningún dogma católico, pero permite abrir la cancha a que aquellas personas del mismo sexo que se unen puedan ser bendecidas como personas en ese trayecto, no como matrimonio, como el sacramento de matrimonio. O sea, uno va encontrando que él encuentra vericuetos para abrir espacios que estaban cerrados. Recordemos que Juan Pablo II, con el tema de las mujeres, fue mucho más radical que no, de ninguna manera, ¿no? Y acá también se abrió el tema de la homosexualidad. Bueno, acá mismo hemos tenido algún arzobispo que se había tenido posiciones muy contradictorias. Incluso alguno de los candidatos a sucederlo ya está hablando de la posibilidad de revisar el celibato, por ejemplo. Bien, los candidatos a hacerlo, ¿quiénes sabe quiénes son? Bueno, los que se están mencionando. Hay 4 o 5 que están mencionados en casi todos los medios, 2 o 3 afines a esta línea de Francisco y 2 o 3 contrariamente opuestos. Pero de los cónclaves nunca sabemos quién sale. Hay una frase famosa que dice: quien entra papa sale cardenal. Como que el papa se termina de acordar en la negociación y no sabemos a priori quién puede ser. Por cierto, uno ve quiénes son las figuras que tienen una línea muy cercana a Francisco y las puede identificar rápido. También hay que pensar que no creo que se vote un papa muy joven, de poca edad. Los papados largos yo creo que por ahora no van a repetir la intención de los votantes, ¿no? Un papado de 10, 13 años es una cosa razonable. En un papado de Juan Pablo II fue muy largo y fijó muchas cosas y no canalizó descontentos, ¿no? Se confirmó a esta hora que el funeral será el sábado y va a haber capilla ardiente desde el miércoles. Un papado de 10 años, de 12 años, como este caso, ¿puede cambiar la iglesia? Porque entiendo que ahora la disyuntiva es justamente eso, si se continúa con
la senda que trazó en esta década Francisco, o se retoma esa faceta más, así lo llamamos, conservadora o tradicionalista, como la de Benedicto XVI o la de Juan Pablo II? Bueno, ese es un dilema que nadie puede responder hoy porque eso dependerá de las reflexiones de los cardenales dentro del aula. Ellos, después de que pasa el luto y el sepelio, tienen lo que llama congregaciones generales, que es una serie de charlas entre todos los cardenales que votan, donde se dan intercambios, perspectiva de qué necesita la Iglesia hoy en día, cuál es la situación de la Iglesia en el mundo, etcétera, y el perfil de quién podría ser la persona para llevarlo a cabo. Hay como una discusión sobre no sé si el programa, sobre el perfil de quién debería ser. Primero, o de cómo debería de ser. qué requiere la Iglesia, si requiere más dogma, más formalidad o si requiere más apertura. Esa es una discusión de fondo. Después, los nombres concretos y los perfiles para cada uno. Y después, ¿qué pasa en las votaciones? Se necesitan 108 votos para nombrar al Papa. Es 2/3, ¿no? Porque hay 135. Es la cantidad de cardenales que más o menos nombró Bergoglio durante su papado, ¿no? Sí, pero que te nombre un papa después de que murió no tenés ninguna obligación. Claro. Sí. Y eso la historia lo marca. Los que eligieron a Bergoglio fueron después de Ratzinger. O sea que eso se verá mucho en la reflexión interna y en el rol que jueguen algunos que se llaman siempre grandes electores, que son aquellos que no son candidatos, pero que tienen una prédica fuerte para marcar la reflexión. ¿Qué convierte a un cardenal en alguien que sea elegible? Digamos, no lo formal, que tiene que tener menos de 80 años, por ejemplo, sino que lo vuelve una figura que pueda tener influencia y ser votado por muchos cardenales. Primero tiene que ser conocido por el resto de los cardenales, ¿no? Más o menos saber quién es, qué hace, cómo es un perfil. En qué vínculo, todos los cardenales tienen vínculos porque están en comisiones romanas, entonces se encuentran cada tanto en Roma y se conocen, etcétera, ¿no? Entonces, conocer quién es el otro, en qué perspectiva está, cómo la está viendo, cómo ve la situación en el momento. De hecho, casi cualquiera puede ser elegido papa. Si se tranca además la votación, puede ya aparecer una figura o dos de transacción. Siempre decimos que cuando se nombró a Juan XXIII, en los fines de los 50, que se nombró después que estaba estancada la elección, no se conseguían los votos necesarios, y se nombró un papa de transición que se iba a morir pronto porque tenía una enfermedad terminal, mortal. Y en 5 años ese papa que se eligió para que no pasara nada, dio vuelta a la Iglesia. Ese sí dio vuelta a la Iglesia en poco tiempo, el Concilio Vaticano, los grandes cambios, etc. Entonces nunca se sabe bien qué va a pasar, ¿no? Y es obvio que hay tendencias en pugna sobre cómo entienden que debe ser la Iglesia del futuro. En la película aparece en el cónclave la política en todo su esplendor, ¿no? Sí, claro. No solo las posiciones ideológicas, sino también movimientos políticos y maniobras para sacar a relucir antecedentes que pueden complicar a uno o favorecer a otro. ¿Qué tan real es la película? Bueno, lamentablemente no sabemos mucho, porque los que participan en cónclaves no suelen hablar. Me refiero a la película Cónclave. Sí, no, por eso. Los que participan en cónclaves no suelen hablar. Entonces no sabemos cuánto de real hay en esa película. Ahora, como seres humanos que son todos, Ratzinger dijo una cosa muy interesante apenas lo eligieron, ¿no? Por la voluntad de Dios. Dijo, no, a mí me votaron los cardenales. Ojalá haya sido por la voluntad de Dios, ¿no? Esa distancia, ¿no? Bueno, eso refleja que como seres humanos que son, que tienen sus perspectivas, sus compromisos, sus búsquedas, generarán los diálogos y los intercambios para este sí, este no, supongo yo, como cualquier. Iba a preguntarte lo mismo que Leo, pero ahora te agrego esto, ¿no? De no sabemos, porque nadie lo cuenta. Pero podemos pensar que eso tiene una parte de realidad, que el lobby, dale, vamos con este, sí, no, este no salió, bueno, vamos con el otro. O sea, que hay acuerdos. Cualquier ser humano que haya participado en una elección, de la que sea, no me refiero a una elección nacional o departamental, sino de vecinos, de lo que sea, sabe que hay acuerdos, desacuerdos, sintonías, que se hable, vamos por este y vamos por este otro. Pero además hay que llegar a 2/3 de la Hay que llegar a 2/3. de los votos, o sea, en algún momento tiene que haber negociación. Y el mundo de hoy no permite grandes tiempos. El mundo de hoy, que está permanentemente en instante viendo la fumata, no va a permitir 10 días de cónclave. Son 41 votaciones. ¿No? Otro punto polémico en la historia del Papa Francisco fue el tema de la denuncia por los abusos sexuales de sacerdotes dentro de la Iglesia. Él habló de vergüenza y profundo dolor, asumió las culpas y pidió perdón. ¿Quedó ahí o se hizo algo más? No, nombró una comisión independiente de todo el mundo en el Vaticano, con gente que no estaba en el Vaticano, que venía de afuera, un maltés y un catalán son los que la encabezan, y
ha actuado con libertad absoluta. De hecho, en estos días se está cerrando el grupo Sodalicio, un grupo ultraconservador donde había abusos, manejos económicos en Perú. A partir de esa comisión se estableció que cada conferencia episcopal del mundo tiene que tener un protocolo de actuación en estos casos, que lo primero es ir a la justicia. Después que hay comisiones, que tiene que haber comisiones en cada país integradas no solo por curas y religiosas y religiosos, sino también por laicos y especialistas, psicólogos, etcétera, porque esto no puede volver a pasar, cosa que durante el papado Juan Pablo II se escondió abiertamente. Claro, esa era una de las dudas que estaban planteadas cuando asume Bergoglio y se convierte en Francisco, si iba a poder con algunos de esos desafíos. Tenía el escándalo de las finanzas en el Banco Vaticano y estaba el escándalo por los abusos sexuales de la Iglesia, que venían con esa previa de que Juan Pablo II claramente había encubierto algunas de esas situaciones, o muchas de esas situaciones muy sensibles. Benedicto XVI, por otro lado, yo no tengo clara las circunstancias de su salida, pero da la impresión de que fue un papa que no pudo con eso, entre otras cosas porque quizás le quiso hincar el diente y no le dio la fuerza, y estaba la duda de si Francisco iba a poder. ¿Pudo? Pudo, mucho. Primero, Ratzinger es cierto, no pudo. Y lo lúcido de Ratzinger fue que se dio cuenta que no podía y renunció, cosa que hacía 700 años que no pasaba. Ratzinger se dio cuenta que la situación era complejísima. En una homilía en Semana Santa en el Coliseo, creo que es, Ratzinger dice, en la iglesia hay mucha mugre. Que un papa diga que en la iglesia hay mucha mugre, está poniendo un acento radical. Que seguramente esto condicionó la elección del nuevo papa. Que tuviera la capacidad de enfrentar estos asuntos y la decisión de hacerlo. Entonces sí, Francisco pudo enormemente. Ustedes piensen que antes alguien cometía un exceso y lo trasladaban de país o de ciudad o lo que fuera. Hoy eso está prohibido, hoy eso está normatizado que no puede ser. Ese es un gran cambio. Y las finanzas vaticanas creó por primera vez una secretaría económica, que no había increíblemente. Todos sabemos que cuando hay desorden económico hay líos, ¿no? Cuando hay orden económico y adoptó los criterios de transparencia de la contabilidad de la Unión Europea, para que por lo menos pudieran ser seguidas las cosas y no fuera un desorden donde cada uno hace lo que se le ocurre. ¿Y cuál fue el vínculo del Papa Francisco con el Opus Dei, que es una de las fracciones de los colectivos más poderosos dentro de la Iglesia Católica, que en más de una oportunidad sí intentó restringir de alguna manera este poder o limitar alguna de las acciones? El Opus Dei fue promovido por Juan Pablo II a prelatura personal, lo que quería decir que dependían solo de él y que nadie los podía tocar. O sea, Juan Pablo II tenía un vínculo muy fuerte con el Opus Dei. Y a la Compañía de Jesús, a los jesuitas nunca le causó mucha gracia, el Papa también era jesuita, pero también lo que hizo, si uno lo piensa fríamente, es normalizar al Opus Dei. Antes eran alguien especialísimo protegidos por el Papa. Estaban en un pedestal, exacto. Le quitó el pedestal. Por ejemplo, si un obispo se quejaban, en su diócesis no había problema porque ellos respondían al Papa. Ahora lo que hizo fue un proceso de pasarlo a ser una congregación más, que depende de los mismos organismos que depende de las demás congregaciones, los jesuitas, los salesianos, los capuchinos, lo que sea. Entonces pasó a tener un estatus similar a otras congregaciones. No los echó, ni les cerró las puertas, ni nada. Simplemente les cambió la dependencia, diciendo, bueno, ahora si son una cosa normal, se tienen las mismas reglas que todos. ¿Es Juan Pablo II el modelo opuesto de Papa? Porque venimos repasando, sí. Por ejemplo, abusos sexuales, se dice Juan Pablo II no los atacó, Francisco sí. Tenemos el caso del Opus Dei, también una política distinta, y también en lo político, que es un tema que no hemos tratado, Juan Pablo II fue un promotor del retorno a la democracia en Polonia, en su Polonia natal, por ejemplo, y muy notoria participación contra el régimen comunista, y al Papa Francisco se lo acusa también desde algunos sectores de la derecha de tener una connivencia, la visita a Fidel Castro, cuando no quiso recibir a las damas de blanco, su cercanía con el peronismo, la no visita a la Argentina, en fin, todo un paquete que sí. Va por otro lado que el de Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II fue un líder internacional, tuvo quizá un rol más importante a nivel internacional que otras cosas, en la lucha, entre comillas, con el comunismo, con el bloque soviético. Él había sido militante polaco, promovió el sindicato Solidaridad, lo apoyó, trabajó por la democracia en Polonia. Y esa matriz le impidió ver América Latina. Él entendía que todo el reclamo por justicia social en América Latina era comunismo. Entonces, su matriz polaca le impidió ver la iglesia de otros lugares. Francisco, Juan Pablo II se reunió con Fidel Castro también, recordémoslo, ¿no? La diplomacia vaticana trabaja siempre. Y la mayoría de las veces no sabemos qué hace.
la enorme cantidad de veces no sabemos qué hace. Los acuerdos con China, que logró este Papa destrabar, los acuerdos, hay un cardenal de estos, suena como candidato, que está encargado de la negociación con la paz en Ucrania. O sea, la diplomacia vaticana funciona en determinados niveles. Este Papa lo que ha hecho es, el énfasis es otro, no es jugar en el rol de las grandes potencias, las grandes ligas para hacer poner a la Iglesia como un actor que se le devuelva protagonismo, sino jugar para resolver el problema de fondo. Si es la Iglesia, bárbaro, si no es la Iglesia, no hay problema, que se resuelva el problema. Néstor da Costa, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre todo este tema. Veremos qué pasa en unos días. En unos días sabremos más. Ahí está. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Que anden bien. Muy bien.